El semestre pasado terminamos con los principios de la electrostática, carga eléctrica en reposo. Vimos las características de las cargas, unas propiedades que se dan por definición de la carga eléctrica, simbología, y vimos la ley de Coulomb que nos permite calcular la fuerza que se ejerce en dos cargas puntuales, entendiendo cargas muy pequeñas en dimensión, como puntitos con carga eléctrica, como ya la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión que se ejerce. Y ahí nos quedamos con la ley de Coulomb. Vamos a pasar ahora a examinar el tema de campo eléctrico. Campo eléctrico que es paralelo al concepto de campo gravitatorio, que en su momento lo toqué, que es el hecho de que si yo tengo una carga eléctrica ubicada en el espacio, esa carga eléctrica perturba de alguna forma el espacio que le rodea, lo cambia. Ese espacio cambiado no lo noto a menos que yo coloque otra carga cercana, porque se requiere una carga para detectar la presencia del campo eléctrico producido por la otra, así como la gravedad. Si yo veo un punto en el espacio, yo no sé que existe un campo gravitatorio hasta que no coloque en ese sitio una piedra y la deje caer. Entonces se requiere una masa para detectar el campo gravitatorio producido por otra masa. En este caso también diremos que si tengo una carga eléctrica, esta carga eléctrica perturba el espacio que le rodea, generando un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico produce fuerza. Esa fuerza se produce siempre y cuando yo coloque otra carga en ese sitio y que siente el efecto de la fuerza que produce la primera por efecto del campo, del espacio deformado. Bien, um, vamos a considerarlo de esta manera. Si tenemos, aquí hay una cortina, digamos, no veo que hay aquí atrás. No veo que hay atrás, pero les digo que hay una carga. Por lo menos no me importa. Está tapado. Yo quiero saber si aquí hay un campo eléctrico, algo así como, imagínense, cuando acercamos el brazo, pues no sé, a una pantalla de televisor o algo así, y sentimos que los vellos se erizan. Decimos, ¿qué está pasando en ese aire, en ese lugar? O un globo inflado, que de repente lo acercamos al brazo o al cabello y sentimos que se eriza el cabello. Algo pasa con ese espacio que está siendo alterado por ese objeto oculto que altera el espacio que le rodea. Si yo quiero detectar si existe un campo o no, lo que voy a hacer es colocar una carga. Esta carga, por definición, va a ser una carga positiva y pequeña. Carga pequeña y positiva. Nos vamos a referir a ella, vamos a estar repitiendo todo esto como carga de prueba. Frecuentemente hablaremos de esto, una carga de prueba. Les voy a decir carga de prueba A, pequeña y positiva. Si yo tengo, entonces, esta carga de prueba y siento que la carga recibe una fuerza, de naturaleza eléctrica, por supuesto, vamos a ponerlo por acá, positiva. Coloco la carga de prueba ahí y siento que esta carga recibe una fuerza en esta dirección, vectorialmente hablando. Pues diremos, bien, esta fuerza la produce el campo eléctrico oculto tras la cortina, y ese campo eléctrico se define como la razón entre la fuerza eléctrica y la carga de prueba, que el símbolo va a ser Q, su índice 0, siempre, 0. Como la fuerza es un vector, el campo eléctrico también lo es.
el campo eléctrico lleva la misma dirección que la fuerza eléctrica. Ahora, la razón de que la carga sea pequeña y positiva. Bien, imagínense que estamos tratando de medir el campo gravitatorio y lo que tenemos es la Tierra. Para medir el campo gravitatorio que la Tierra produce, necesito colocar un objeto que mida la fuerza gravitatoria. Yo coloco la masa de la Tierra. Aquí coloco una roca y ya está. La roca siente la atracción gravitatoria y concluyo que hay un campo gravitatorio de atracción. Pero ¿qué tal si en lugar de colocar una roca, lo que coloco ahí es, por ejemplo, Marte? Pues definitivamente, si coloco Marte, que aunque es más pequeño que la Tierra, pues ahí se andan. La pregunta es, ¿quién atrae a quién? Marte está provocando un campo gravitatorio con la Tierra. Igual pasa con la Luna. ¿Quién produce el campo gravitatorio? Los dos. Por eso, para evitarnos esa complicación, matemáticamente hablando, lo que haremos es pensar que para determinar este campo gravitatorio, el objeto que coloque sea muy, muy, muy pequeño comparado con el que lo genera. Por eso, para determinar un campo eléctrico, voy a suponer que la carga eléctrica que coloque en ese sitio, la carga de prueba, debe ser una carga pequeña, para que no estemos determinando un campo eléctrico producido por la propia carga puntual. La carga puntual es una carga testigo que sirve para medir el campo nada más producido por la otra. Por eso es pequeña. ¿Por qué positiva? Bueno, eso es un acuerdo en realidad. Pudiera ser de otra manera. Pero hay que ponernos de acuerdo. Porque si yo pudiera escoger a mi gusto el signo de la carga de prueba, si esta carga la escojo negativa, entonces, si aquí la carga positiva es la repelida, la negativa sería atraída. Entonces, ¿para dónde va el campo? Pónganse de acuerdo. Por eso, como un acuerdo es, cuando hablemos de una carga de prueba, es una carga pequeña en magnitud y positiva por definición. El campo eléctrico se define como la razón de la fuerza eléctrica que recibe por la carga eléctrica aplicada. Ahora sí, de acuerdo con esto, esta es la carga Q generadora del campo eléctrico. Digamos que es positiva. Coloco la carga de prueba, también positiva. Están separadas por una distancia R. Entonces, el campo eléctrico es igual. En magnitud, no le pongo la flecha, ya sé que es un vector. La fuerza eléctrica entre la carga de prueba. La fuerza está dada por la ley de Coulomb, 1 sobre 4pi, epsilon 0. El producto de las cargas entre la distancia al cuadrado, entre Q0. Q0 desaparece y la fórmula entonces final para el campo eléctrico es 1 entre 4pi epsilon 0, la carga sobre R cuadrado. Vean que la fórmula final del campo eléctrico, ¿qué aparece en pantalla o no? Sí. La fórmula final depende solamente de una carga. La de prueba no aparece, como en gravitación. Todo lo que tiene que ver con velocidades satélites y campo gravitatorio depende de la masa generadora y no de la roca que coloque ahí. Entonces, el campo eléctrico depende solamente de una carga y de la distancia. Entonces, en problemas relacionados con campos eléctricos, hay que tomar en cuenta que voy a tener la carga positivo o negativa, digamos, y nada más. Sé que para detectar su presencia requiero la de prueba, pero no se dibuja. Como es un vector, quiere decir
que no importa si esta carga es positiva, dónde coloque la carga de prueba, esta carga de prueba que es positiva va a ser repelida. Por lo tanto, el campo eléctrico se dibuja de esta forma. Se dibuja así cuando la carga es positiva. Si la carga fuese negativa, así se representa el campo eléctrico. Dada la expresión para el campo, que es esta, nos damos cuenta que para distancias grandes, como la R está abajo, que está al cuadrado, decrece muy pronto, muy rápido. Entre más me aleje de la carga generadora, el campo disminuye. Y esto se puede interpretar gráficamente en el sentido de que en la medida que estas líneas estén más juntas, por ejemplo aquí, están más cercanas que acá, al estar más juntas, el campo es más intenso. La geometría me ayuda para entender eso. Pues una estrella, vamos. Hay un modelo muy sencillo y hidráulico para entender esto. Hagan de cuenta que están viendo una tubería en el suelo y la vemos desde arriba. Y de la tubería está saliendo agua. Entonces, este esquema representa el agua que sale de la tubería. Y este otro es como un drenaje. El agua está entrando al drenaje y acá está saliendo. Hay geometrías más complicadas. Por ejemplo, puedo tener dos cargas, así. Profe, pero aquí esta fórmula, igual que en la de gravedad, lo que está diciendo es En que este caso, esto se llama dipolo. Un dipolo. En este caso, el campo eléctrico brota de la carga de arriba, ingresa la carga negativa, se dibuja así. El magnetismo es algo parecido, dipolo. Sale de una, ingresa a la otra. Si las cargas son del mismo signo, ya no se llama dipolo, pero bueno, son dos cargas, como quiera que sea. Y si tienen igual signo, ¿qué es lo que sucede? La distribución de la gráfica cambia de esta forma. Va a quedar menos Q más Q. Si es más Q y más Q, pasamos por las líneas así como de asíntotas por acá. Y así es como se dibuja el campo. Es válido el modelo hidráulico que hace rato mencioné para recordarlo. Hagan de cuenta que de aquí, visto desde arriba, está brotando agua del piso y está entrando el drenaje acá. Y aquí tenemos dos salidas de agua, entonces sale el agua de uno y sale del otro y chocan, y hay una especie de choque que hace que se separen, y este es el esquema del campo eléctrico. Estas líneas se llaman líneas de fuerza. Líneas de fuerza. Fue un invento de un físico inglés, Michael Faraday, a principios del final del siglo XIX. Muy útil para entender cómo son los campos. Bueno, ahora, numéricamente, pues es un manejo muy sencillo, relativamente. Si me preguntan, ¿y qué pasa si hay tres cargas o cuatro? Las cosas se complican mucho. Una vez, hace
años, vi un programa para Mac que ustedes escogían el valor de las cargas, los colocaban en un plano y la máquina dibujaba las líneas. O sea, una maravilla. No es sencillo. Bueno, a ver, hubo un problema. Determinar la magnitud del campo eléctrico. Determinar la magnitud del campo eléctrico producido por un protón a una distancia de 1 por 10 a la menos 10 metros de ella. Y es toda la información que necesito. Pues nada más usas la fórmula, ¿verdad? No te pide la otra Tengo masa. un protón, el símbolo para la carga del protón, aunque yo sé que es una O, la letra E, el quantum de carga en la unidad de carga. Esto vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y quiero a una distancia R de 1 por 10 a la menos 10 metros, aquí encontrar el campo eléctrico. Yo sé que van a estar dirección. ¿Qué hay en este lugar? Nada. No debe haber carga en el punto en el cual determinan un campo eléctrico. No debe haberla. ¿Por qué? Pues porque si la expresión para calcular el campo es dada por esto, vean que la expresión depende de la distancia al punto que esté en el denominador. Si yo tengo una carga y tengo una distancia, yo puedo encontrar el campo eléctrico donde yo quiera. Pero pretender que aquí hubiese una carga es como si me dijeran, ¿cuál es el valor del campo eléctrico que genera la carga, el protón, en el mismo lugar que ocupa? Y esto no tiene sentido matemáticamente, es una incongruencia. Porque para poder calcular el campo que el electrón produce en este lugar, tendría que poner aquí 0 y está indeterminado. Este modelo matemático no funciona para eso. Entonces es cierta distancia en la carga. Pues tendríamos que esto es igual a 9 por 10 a la 9, la constante de Coulomb, Newton, metro cuadrado, Coulomb a la menos 2, por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, entre 1 por 10 a la menos 10 metros, y esto va al cuadrado. .44 por 10 a la menos 29. ¿Qué unidad? El campo se define como fuerza entre carga. Entonces, Newton, Coulomb a la menos 1. Este es el campo eléctrico. ¿Estamos bien? ¿Sí me oyen? Sí, prof. Fíjense que el grupo numerosísimo, los 32 del semestre pasado, me esperaban porque estaban mudos. Nadie hablaba. ¿Sí me oyen? Sí, profe, sí escuchamos. Bueno. Espero que sí sea. Caramba.
Ya. Así se calcula el campo eléctrico, entonces. Claro, puede haber cálculos un poco más complejos con diferentes tipos de cargas, simbólicos algunos de ellos. Vamos a ver un ejemplo así. Escriban, es otro problema. La figura muestra dos cargas idénticas. Q minúscula separadas por una distancia 2A. Punto y seguido. Determinar la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto P que se muestra a ver, son dos cargas idénticas. Q y Q. Vamos a considerar que sean positivas. Y están separadas 2A. Entonces digamos que esta distancia es A y esta otra es A. Vamos a considerar que el punto P está aquí. Aquí, ¿qué hay en P? Nada, es un lugar. Y asumamos también, información que se da en el dibujo, que esta distancia también es A. De tal forma que aquí voy a tener entonces una triángulo. Información del problema. Tiene el campo eléctrico en esta dirección. Ya sabrán el teorema de Pitágoras. A y A, pues este lado vale A raíz cuadrada de 2. En el punto P hay dos campos, uno producido por cada una de las cargas. Entonces, aquí, si suponemos un sistema coordenado de esta forma, X y Y, evidentemente la carga de arriba produce un campo eléctrico en esta dirección, E. Y la carga inferior, pues algo parecido, hay un campo eléctrico en esta dirección, que es de igual magnitud, son simétricos, de hecho. Tiene un ángulo, teta, hacia abajo, que es el mismo que hay acá, el mismo que hay acá. De hecho, por análisis nos damos cuenta, evidentemente, que el ángulo pues, es de 45 grados, el tamaño de los lados. Entonces, el campo eléctrico resultante tiene que ser en dirección X. ¿Por qué? Pues porque las componentes en dirección vertical
se anulan. Son idénticas, están inclinados y esos componentes se anulan. Solamente queda la componente horizontal. Entonces yo puedo poner que el campo eléctrico resultante es 2 veces el campo, vectores, por el coseno del ángulo. Esto va a implicar 2 por 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga generadora, entre la distancia que hay del punto a cada carga, que es a raíz cuadrada de 2, esto va al cuadrado, ¿verdad? Por el coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados que vale 1 entre la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, un Q sobre 2 pi epsilon 0 a cuadrada. Aquí me queda otro 2. Acá me queda 1 sobre raíz de 2. Entonces esto va a quedar como Q sobre 4 pi epsilon 0 a cuadrada raíz de 2. Algo así. Bien. Eso es el campo eléctrico. Muchos detalles hay atrás de todo esto, pero esto es nivel medio. Lo que complemente el campo eléctrico un poco más adelante, lo veremos el viernes en nivel superior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Profe, entonces, básicamente el campo eléctrico, si fuera una partícula positiva, sería pues X para el otro lado porque están repeliendo, y si fuera una partícula negativa sería para otro lado. Como les dije, la mejor guía para los materiales que incluyen la prueba de mayo, basarse en el libro, tal cual. Yo lo uso por eso, porque Socos, como es moderador de moderadores, trae en su libro lo que necesitan para las pruebas, no más ni menos. Enseguida, diferencia de potencial. Diferencia de potencial. El campo eléctrico es un concepto vectorial, se deriva de la fuerza eléctrica. El potencial eléctrico es un concepto que se deriva de la energía, del trabajo. O sea, no es un vector, es un escalar. Apunten la definición. La diferencia de potencial entre dos puntos ¿La se qué, perdón, define prof? como el trabajo por unidad de carga que debe realizarse para mover en equilibrio dinámico
una carga de prueba entre esos dos puntos. Su unidad es el volt. Que representa Joule sobre Coulomb. Trabajo con ECA. Fíjense qué curioso. Cuando hablamos de electricidad, todo el mundo tiene idea de lo que estamos hablando. Porque vamos a la ferretería y quiero un foco, a Home Depot, ¿no? Quiero un foco. ¿De qué foco quieres? Pues mira, es un foco para el refrigerador. Ah, si es para el refrigerador, debe ser un foco de 20 watts, lo más probable. Por supuesto, 110 volts. Los focos de las casas de corriente alterna, 110 voltios. ¿Sí? Y el voltio pues, es una cosa que todo el mundo maneja. ¿Quién no lo sabe? Le ponemos un foco de 110 voltios a una toma corriente de 220 y se quema. Es tal vez el término más usado. Las baterías de los carros. Ah, las baterías de los carros. 12 voltios. Las pilas de linterna, 1.5 voltios. Las cuadraditas, 6 voltios. Entonces todo el mundo lo dice, el voltaje. ¿Quién no lo sabe? El voltaje. Es un concepto eléctrico que tiene que ver con la energía, pero es el concepto que tiene la definición formal más compleja. Fíjense lo que les dicté. Si tengo dos puntos, punto 1 y punto 2, entonces hay algo, la carga positiva, que produce un campo, que transforma el espacio, todo eso. Y me dicen, ¿qué es la diferencia de potencial? La diferencia de potencial entre estos dos lugares, V, es el trabajo por unidad de carga de prueba que necesito hacer para mover la carga de prueba del punto 1 al punto 2 en equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir equilibrio dinámico? Moverlo sin la aceleración, moverlo con velocidad constante. Entonces, ¿cuál es la ruta? Pues ¿cuál ruta les gusta? ¿Qué tal si la carga va a moverse, digamos, así la trayectoria? Sí. En la carga de prueba, U0, por ende positiva, se debe mover por esta curva rara hasta que llegue aquí, lo cual es un auténtico relajo, porque, por ejemplo, cuando esté aquí, la carga positiva la repele, y yo debo aplicarle una fuerza contraria para que la anule, porque si la fuerza resultante no vale cero, se acelera. Y dice equilibrio dinámico, con velocidad constante, entonces yo debo aplicar una fuerza aquí que anule la repulsión para que se mueva con velocidad constante. Pero cuando la carga esté acá, la fuerza ahora va en esta dirección, la tengo que anular, y está cambiando tanto de magnitud como de dirección, porque la fuerza como tal está dada por la ley de Coulomb. Entonces, bien, qué relajo es tratar de hacer un cálculo de este tipo, donde la R está cambiando continuamente conforme se mueve, y como es un vector, las flechas están inclinando. Con la definición del voltaje del potencial eléctrico es así. Pero bueno, no vamos a complicar mucho la existencia. No hoy, el viernes sí. Esa es la definición de diferencia de potencial. Tiene que ver con energía, no es un vector. ¿Qué requerimos en este punto por saber? Problemas muy sencillos. A ver, escriban. Un problema.
determinar cuánta energía, trabajo, se debe invertir, determinar cuánta energía, el trabajo, se debe invertir para mover una carga puntual de 2 microcoulombs a través de un circuito impulsado por la batería de un automóvil de 12 voltios. Micro, recordemos, millonésima. 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Bueno, ¿cuánto trabajo necesito? Pues despejo la formulita. Carga. Es carga de prueba, en general es pequeña y 2 microcoulomb cumple porque es muy pequeña. Pues Q por la diferencia potencial, y esto me da 2 por 10 a la menos 6 coulombs por 12 voltios, y esto me va a dar 24 por 10 a la menos 6 joules. Las baterías, su función es esa, suministran energía para mover la carga. Aquí tengo la batería del automóvil con sus polos, el polo positivo y el polo negativo. Entonces, la carga sale de un polo, va al radio, a la luz interior, al encendido del auto, lo que sea, y al final el circuito se cierra y llega por acá. Si tengo los 12 voltios de la batería, al mover 2 microcoulombs de un polo al otro siguiendo el circuito, la energía que dispongo para lograrlo es de 24 por 10 a la menos 6 joules. Aquí voy a aprovechar para definir una unidad que se utiliza para energía. Ya sé que oficialmente la unidad de energía es de Joule, pero en la física nuclear, en la mecánica cuántica, se utiliza una unidad de energía diferente, como una especie de factor de escala. Diferente porque normalmente las cargas que ahí se manejan son del tamaño de la carga de un electrón, y esa es la menos 6. La carga de un electrón es 10 a la menos 16. 10 a la menos 19. A ver, esta unidad energética que les digo se utilizará en física nuclear en el futuro es el electronvoltio. ¿Sí? Unidad de energía. Electronvoltio. Electronvoltio. Apunten la definición. Tiene que ver con esto. Profe, Un electronvoltio se define como la energía adquirida por un electrón
al ser acelerado, mediante una diferencia de potencial de 1 voltio. O sea, si tengo, por ejemplo, dos placas conectadas a una batería. Las baterías se representan normalmente con una línea más corta y una más larga, batería. La más corta es la negativa, pues es negativa. Este es positivo. Entonces, 1 voltio, ¿de qué estamos hablando? Ah, pues más o menos el voltaje de una pila de linterna, 1.5 voltios. Vamos así. Entonces, esta batería está conectada a dos placas y aquí hay un electrón negativo. Como las cargas eléctricas del mismo signo se repelen, esta placa va a rechazar al electrón y la placa positiva lo va a atraer. Entre ellas hay una diferencia de potencial de 1 voltio. Entonces, la energía que el electrón adquiere por la repulsión de la placa negativa, la atracción de la positiva, la velocidad tiene que ver con todo ello. Y este proyectil se moverá con una energía tal que está previsto de acuerdo al concepto de la definición de la diferencia potencial por esta fórmula. Entonces, el electronvoltio unidad de energía, trabajo es igual a Q0 por V. Entonces, la carga es un electrón, 1 por 10 a la 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y la diferencia de potencial es 1 voltio. Entonces, un electrón voltio de energía vale 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Créanme cuando les digo que lo van a soñar. En física nuclear, en física de partículas, desintegración radiactiva, las energías se miden en electronvoltios, no tanto en joules. Es un factor de escala, ¿de acuerdo? De ahí, pues bueno, un electronvoltio es muy poquito. Ah, pues también puede ser kiloelectronvoltios, 10 a la 3, megaelectronvoltios, 10 a la 6. Este concepto de electronvoltio fue definido durante los trabajos del laboratorio de los Álamos, que condujo a la fabricación de la primera bomba atómica. En ese laboratorio, el desierto, lugar perdido en el desierto de Santa Fe, que no era nada, estaba en el vil desierto de Estados Unidos, y lo escogieron justamente porque estaba muy aislado. Se reunieron los físicos, la mayoría de ellos han premios Nobel, y trabajaron con la medición de la energía que se obtenía cuando los átomos se partían y todo eso, y se les ocurrió definir el electronvoltio, porque era se lo gritaba el concepto. Estamos hablando de partículas como electrones, protones, de los átomos, pues ese 1.6 por 10 a la menos 19 se va a andar atravesando siempre, porque es un número que evidentemente está asociado con ello. Y se les ocurrió establecer una unidad especial, le llamaron electronvoltio. En los documentos de la época eran muy peculiares estos científicos. El coronel Groves, que fue el militar que estuvo a cargo de ese proyecto, se quejaba de ellos brutalmente porque decía que era una parvada de maniáticos, eran ingobernables, se la pasaban bromeando a veces y decían que la unidad de las partículas atómicas se medía en cocodrilos. Y hay libretas, apuntes de ellos que dicen cocodrilos, los cocodrilos.
y pues pasó la guerra y todo, y nadie se preguntaba, nadie explicaba por qué le llamaron cocodrilos a la unidad electronvoltio. Eh, Resulta que el director del proyecto en sí científico fue Robert Oppenheimer, eh, el científico a cargo. Groves, el coronel, era del ejército americano. Por cierto, fue el que diseñó el Pentágono, el ingeniero civil. Y, y le pusieron cocodrilos porque decían que Oppenheimer era un tipo muy enojón y le molestaba mucho cuando los encontrabas y no estaban trabajando. Entonces, están en los laboratorios trabajando y que Groves, Oppenheimer aparte tenía la particularidad de que era muy ruidoso. Cuando llegaba, desde que abría la puerta, todo el mundo se enteraba. Movía puertas y hablaba muy fuerte y todo eso. Pues cuando eso ocurría, decían que todos corrían y se portaban en su sitio para evitar que se enojara porque no estaban trabajando. Entonces decían que era un poquito como el reloj de Peter Pan, que se tragó el cocodrilo. Entonces resulta que cuando el cocodrilo se acercaba, no se veía, pero se escuchaba el tic-tac del reloj. Le pusieron cocodrilos a la unidad de energía atómica en honor a Robert Oppenheimer. ¿Alguna pregunta? Annelies, di algo. Hola, profe, ¿cómo ¿Sí tiene el está? micrófono? ¿Por qué no Sí, habla? ¿O profe, no los hemos escucho? estado preguntando, pero no. ¿Sí? Hola, profe, ¿no se escucha o no? ¿Alguna pregunta? Ah, Creo que no se escucha. ¿qué pasó, Carranti? Profe, ¿nos ¿O escuchas? soy yo que tiene aquí algo más? ¿Nos escuchas, profe? Ya. Vamos Lo, a hablar. ¿Me lo que escuchas? pasa es que tenía el micrófono apagado, digo, la bocina. Ahora sí, dime. ¿Ya nos puedo escuchar, profe? Sí, Ah, eh, entonces, el electrovoltio es unidad de energía, ¿verdad? unidad de energía que está definida para la física nuclear. Nada Ok. más. Sí. Pero para propósitos de cuestiones de electricidad, lo que vamos a usar va a ser, bueno, volts, ¿no? No, no confundir, no confundir. El voltio es la unidad de potencial. Se define a partir de la energía porque es trabajo entre carga. Pero son conceptos paralelos, pero no exactamente lo mismo. ¿Sí? Si se pide energía, la unidad correcta para energía es el joule, punto. Es la realidad, ¿no? Pero ese es como una especie de factor de escala. Las energías que tienen las partículas elementales, los reactores nucleares, los neutrones en su movimiento, etcétera, se mide electronvoltios porque es más práctico, simplemente. Pero es energía. Decir voltio es una unidad que tiene que ver con energía. Vamos, el voltio tiene que ver con la energía que usas para mover un coulomb de carga. Es lo que les decía. Es el voltio, es la unidad más usada en la vida práctica por todo el mundo, pero definirla, pues ahí les platico, es bastante abstracto. ¿Sí? También, gracias, profe. ¿Ya desayunaste, Annelies? No, profe, me Sí, desperté para la clase y me hice un cafecito. sí, ya sé. Qué horror, ¿verdad? Bueno, cuídense porque la cosa está horrenda. Ya ve lo que les pasó al presidente, él había dado COVID y le volvió a dar, y ya estaba vacunado con la vacuna de refuerzo y todo. Esa cosa es, tiene magnitudes bíblicas, la porquería es, así es de tamaño. Hay que cuidarse. Digo yo que los científicos están como un perro perdido en el carril de alta en la Avenida Constitución, en la hora pico, no saben qué hacer, porque nunca había pasado. Como que puso en evidencia la ciencia misma, caramba. Cuando apareció la cosa esta, yo recuerdo que puse en el Facebook, porque luego salió alguien, bueno, no, hay que esperar un mes, porque va a pasar, ¿no? Que en un mes, y puse yo, a ver, en un mes va a pasar, ¿el virus se va a jubilar o se va a suicidar?
sea, ¿cómo que va a pasar en un mes? No, sí, es que las estadísticas y que la fregada, véanlo ahora, después de 2 años, este, no sé, está fregoncísimo. Entonces, pues no salga ni modo. Ahora, yo no, la única ocasión que salgo es porque voy con la consulta médica y veo a la gente y todo. Es difícil ver a alguien que no traiga cubrebocas, ¿eh? Muy difícil. Pero es que parece película futurista, caramba. Acabo de ver, digo, si quieren deprimirse tantito, acabo de ver una película en Netflix que se llama Infectados. Véanla. Hablan del COVID-23. COVID-23. Entonces, todo el mundo tiene en su casa un dispositivo controlado por el Estado. Una voz muy amable, la muchacha, saluda siempre, tranquilo, no pasa nada, no salgan, mejor no salgan. Y es obligatorio a cierta hora acercar, hagan de cuenta, ir al HIV, que el termómetro, así. Entonces todo el mundo tiene que acercar su cara al aparatito en las mañanas a cierta hora y te dice, perfecto, estás bien, adelante. Y luego de repente alguien se acerca y dice, bien, ¿sabes qué? Estás infectado, no te muevas, no salgas, no salgas. El equipo de saneación va a tu domicilio. Gracias por tu colaboración. Si sales, se va a utilizar fuerza letal, así que mejor no salgas. Gracias por tu colaboración. O sea, wow, está horrible eso. Así que mejor no salgan. Ok, pues mañana seguimos. ¿Alguna pregunta final? ¿No? Sale. Nos vemos entonces mañana. Bye, profe. Que Ay, tenga profe, bonito día. gracias. Bye, profe, gracias. Nos vemos. Oye, profe, a mí sí me quedó una duda. No quería tenerlos a todos aquí por si ellos entendieron. Pero a mí no me quedó muy claro qué es el voltio. O sea, entendí todo lo de las fuerzas que producen los campos eléctricos y eso, y cómo mueven al electrón. Pero un voltio en sí, o sea, eso no me queda claro. ¿Qué es? Un voltio es eh, la energía que requieres para mover un coulomb de carga. Así como el electronvoltio es un electrón que lo mueves, si Ajá, un tienes voltio. un coulomb, ¿cuánta energía tienes al mover ese protón? Generando un joule. Ya, o sea, haz de cuenta, si tengo 2 coulombs, ocuparía 2 voltios para mover esos 2 coulombs. Es una medida de cuánta energía obtienes. Mira, si tienes una batería de 12 voltios, ¿qué Ajá. te dicen los 12 voltios? Que tienes 12 joules para mover cada coulomb a lo largo de todo el circuito del carro. Es la medida de la energía disponible para mover la carga. Y es la cantidad de energía por cada coulomb de carga que quieres mover. Por eso les Ya, digo, está asociada con la energía. y haz de cuenta, esos joules se generan por el movimiento del coulomb impulsado por los voltios. Esos joules es la energía que la batería hace para mover los coulombs. Haz de cuenta que la Ah, batería es para como, mover los sí, coulombs. haz de cuenta que la batería es como un personaje que está dentro de la batería. Entonces tiene los dos cables, agarra la carga de aquí y la impulsa, y es el motor que mueve la carga. El motor que mueve la carga es la medida de la energía, que son los voltios. Ok. No le puedes tú Y, pedir más porque pues se va a sobrecalentar, ni menos porque no va a poder. pero la parte que se convierte en energía en sí para el vehículo son los joules, ¿no? Sí, es la energía que le impulsa, claro. Así es. Cuando una batería se acaba, quiere decir que ya no tiene energía para impulsar la carga. Teóricamente tenía 12, pero ya se agotó. Es como, se le llama diferencia de potencial, pues porque tiene dos escalones. La Ujú, diferencia de potencial son 12 voltios. Entonces ujú. es la persona lo que hace es que agarra la carga y la sube. Y la sube y rueda la carga por un circuito y regresa. Y la sube. Y está haciendo eso. Hasta la persona se cansa. Ya cuando se cansa, pues ya no se cesa el movimiento. Es el Y motor. cuando recargas una pila, ¿eso cómo se ve?
es un proceso químico. Lo que hace al recargar la pila es que hay ciertos materiales que tú puedes, al conectar energía, forzar a que haya un acumulamiento de carga en cada placa de diferente signo, y al tener las placas cercanas relativamente, se genera es que mira, si esta placa la carga es negativa y esta positiva, hay una fuerza eléctrica de atracción y no se descargan porque están las cargas distraídas atrayéndose. Entonces, cuando una batería se usa, la corriente fluye, pero no así, sino fluye de una placa a la otra. Y esa fuerza que la mueve esa energía tiene que ver con la carga almacenada originalmente. Es un proceso químico. ¿Ya? Ok. Sí, creo que ya entiendo mejor. A ver, entonces, para recapitular, los voltios, o sea, si tengo 12 voltios, significa que voy a generar 12 joules para impulsar un coulomb. ¿Correcto? Eso es. Ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, profe. Todo mañana. Vale, nos vemos.